Es normal que percibamos olores diariamente a lo largo de nuestras vidas. Lo sentimos así porque creemos somos seres normales, con un sentido del olfato perfecto. Pero a veces surgen casos para que lo que estamos oliendo por momentos no sea normal, apareciendo en determinadas circunstancias, sorprendiéndonos sin ningún motivo y alguna explicación lógica. Son los denominados olores fantasmas, aquellos para los que los científicos tienen alguna explicación, pero no toda. Menos aún para esos olores muy extraños y que al mismo tiempo asustan por la circunstancia en la que se presentan, en la que la ciencia no tiene nada que hacer. Médicamente, a menudo se pasan por alto los problemas del olfato a pesar de su importancia. Pueden tener un gran impacto en el apetito, las preferencias alimentarias y la capacidad de oler señales de peligro como fuego, fugas de gas y alimentos dañados, ha declarado Judith Cooper, directora en funciones del NIDESI, Instituto Nacional de Sordera y otros trastornos de la comunicación de Estados Unidos. Por su parte, la investigadora Kathryn Bainbridge afirma que las causas de la percepción del olor fantasma no se entienden. La condición podría estar relacionada con las células de detección de olor hiperactivo en la cavidad nasal o tal vez un mal funcionamiento en la parte del cerebro que entiende las señales de olor. Un buen primer paso para comprender cualquier condición médica es una descripción clara del fenómeno. A partir de ahí, otros investigadores pueden formar ideas dónde buscar nuevas causas y en última instancia sobre cómo prevenir o tratar la afección, dijo. Aunque también exista la otra parte de los olores fantasmas, aquella enigmática, alentadora o aterradora, cuando ésta no proviene ni de la imaginación o del entorno, son los denominados olores espirituales, del cual también hablaremos hoy. Probablemente el olor más asqueroso sea el que genera el mercaptano, un compuesto sulfurado que produce la materia en descomposición. Este hecho tiene aplicaciones prácticas, como por ejemplo el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha intentado reproducir este olor para fabricar una bomba fétida eficaz. También hay personas que desprenden un olor asqueroso. Lo que peor lo llevan son los que sufren bromidrosis, una patología que puede surgir por algún trastorno metabólico o algún fármaco, entre otros, y que produce que el paciente desprenda un tufo corporal desagradable y penetrante, a pesar del uso de desodorantes y perfumes. Pero también hay olores asquerosos que solo existen en nuestra mente, olores que, por muy desagradables que nos parezcan, solo captaremos nosotros y nadie más, como quien está sufriendo una visión. Por ejemplo, hay personas que sufren hiperosmia, es decir, una hipersensibilidad olfativa que les permite detectar la fragancia del perfume de una mujer mucho después de que haya abandonado la habitación, al estilo del protagonista del perfume de Patrick Süskind. Ello también comporta que un olor ligeramente desagradable se convierte, para el que sufre hiperosmia, en un tufo nauseabundo. Esta patología puede surgir por un trastorno metabólico, como la enfermedad de Addison, o a veces también es un efecto secundario de un trastorno psicosomático o una neurosis. También hay personas que sufren disosmia o distorsión del sentido del olfato y entonces un pastel les puede oler a pizza o viceversa. Y los hay que sufren cacosmia y entonces los olores normales pueden resultar pútridos o repugnantes. Estos son signos normales del embarazo, pero también pueden serlo de la epilepsia. También pueden anunciar una migraña inminente. Oler cosas que no existen también puede ser un signo de lesión del nervio olfativo, que puede estar ocasionada por muchas de las mismas causas, incluidas infecciones, traumatismos en la cabeza, intervenciones quirúrgicas, toxinas medioambientales y drogas. Joan Lieberman Smith, en Escucha tu cuerpo, explica lo que ocurre cuando sufrimos fantosmia u olores fantasmas, es decir, sentir olores que nadie más percibe porque se los inventa nuestro cerebro. A diferencia de las visiones fantasma, en las que a menudo se ven animales muy bonitos o escenas agradables, los olores fantasma normalmente son muy desagradables. De hecho, la mayoría de las veces son directamente repugnantes. Las personas que sufren fantosmia describen olores tan hediondos como el de la carne podrida, el de las heces o el de los vómitos, que parece no venir de ninguna parte. En algunas personas los olores fantasmas pueden ser un signo de esquizofrenia u otros trastornos psiquiátricos. Los trastornos graves del olfato
como lo hacen con la comida huela podrido, pueden perjudicar de tal manera la calidad de vida de una persona que a menudo dan lugar a graves depresiones. De hecho, un cirujano del Centro Médico de la Universidad de Nebraska informó que casi la mitad de sus pacientes con distorsiones del olfato habían considerado seriamente la posibilidad del suicidio, afirma Joan Lieberman Smith. El coronavirus es capaz de causar alucinaciones olfativas, como que los pacientes todo les sepa queso podrido o se huelan a azufre y cañería. Los virus no huelen, pero son capaces de dañar, destrozar incluso la conexión que provoca que el cerebro identifique los olores. El resultado son, como afirman, pacientes a los que durante esta enfermedad todo lo que comen les sabe a huevo podrido, o dicen que hay un olor a cañería y azufre que aparece y desaparece repentinamente. Incluso se huelen así a sí mismos y los demás a su alrededor no detectan nada. El virus, en este punto, ha alterado la estructura del bulbo olfativo y la capacidad de identificar olores correctamente. Hay alteraciones en la detección de los olores y en la identificación. Las alucinaciones olfativas se formarían parte del segundo grupo. Se llaman parosmia y fantosmia y suelen deberse a una regeneración anómala de las vías nerviosas del olfato. Se presentan en la recuperación del olfato tras una pérdida, pero no siempre. Y la cacosmia, cuando el olor inadecuado que evoca un ambiente o alimento es siempre desagradable o fétido. En el estallido inicial del coronavirus se comprobó que muchos afectados sufrieron la pérdida total del olfato, anosmia. Esta supone que la capacidad de oler se evapora y en consecuencia muchos ven alterada su aptitud para percibir sabores. Solo detectan que es umami o sabroso, pero no detectan ni el salado, ni el dulce, ni el amargo, ni el ácido, aunque después lo recuperen totalmente, en cuanto a las alucinaciones les duran 2 o 3 meses. El proceso de recuperación del olfato en el delicado tema del COVID puede durar hasta 2 o 3 años en otras afecciones, dicen los especialistas, ya que la anosmia no es un terreno exclusivo de esta nueva enfermedad, ya que enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, también algunos casos de epilepsia, pero sobre todo apareciendo en infecciones por otros virus respiratorios, como los del resfriado común, ocasionan la pérdida total del olfato. Por lo tanto, los olores fantasmas tienen una variedad adaptable a las nuevas dolencias que afectan al ser humano, como hemos visto. No son pocas las religiones que han divinizado un acto tan normal y cotidiano como el de respirar, y es una cosa tan normal y en apariencia sencilla resulta indispensable para sobrevivir. El olfato fue antes que la vista, es decir, antes de que las especies animales más o menos superiores desarrollaran nervios fotosensibles, desarrollaron nervios odorosensibles. Muchos de los mamíferos de la actualidad, como los perros y los gatos, siguen empleando a conciencia el sentido del olfato. Con él se sitúan y con él se guían. Con él saben quién es amigo y quién es enemigo. Con él reconocen la amistad, la sumisión y el miedo. Nosotros, los seres humanos mamíferos superiores al fin y al cabo, utilizamos el olfato casi inconscientemente, pero no hemos logrado atrofiarlo lo suficiente como para que no continúe ejerciendo una serie de funciones básicas. Gracias al olfato sabemos si una comida nos gusta o no, y a través de este aceptamos o rechazamos a cierta gente, incluso cuando si algo subjetivo no nos gusta por la nariz, dentro de nosotros se encenderá una señal de alarma que nos aconsejará escapar del posible peligro. El olfato es capaz de percibir miles de olores distintos. Lo que pasa es que no siempre somos conscientes de ello. Anteriormente habíamos nombrado a El perfume, la novela de Padre Susskind, donde el personaje lleva a extremos insospechados su capacidad de oler, de distinguir los olores y de saber de qué forma afectan dichos olores a las personas. Generalmente solo nos damos cuenta de los olores muy fuertes o evidentes, un trozo de queso, unas zapatillas viejas, un perfume agresivo, entre otros. Pero si un olor es demasiado sutil, nos pasará desapercibido, aunque es posible que nos reconforte o nos irrite. Y es que los olores son algo más que indicativos de una buena o mala comida. Si usted se pone a pensar en algo del pasado, verá cómo llega hasta su recuerdo el olor de tal o cual cosa, porque buena parte de nuestra memoria es olfativa. Hay quien va más allá y nos cuenta que ciertos olores particulares actúan como mensajeros de malas o buenas noticias, de una manera prácticamente telepática o premonitoria. Por supuesto, para que dicho mensaje sea tomado como tal, no debe haber una fuente cercana que produzca el olor característico.
Es sabido que muchos seres tras morir tienen el deseo de comunicarse con sus amigos o seres queridos y optan por hacerlo de manera diferente. De hecho, muchas personas han escuchado sobre la aparición de las entidades fantasmales en un momento de dolor o de voces fantasmales con la intención de consolar o advertir. Pero poco se habla de mensajes fantasmales por el olor. Para muchos, la percepción de olores puede tratarse de un fenómeno común y con una explicación racional. Lo que saben es que la aparición de olores repentinos puede ser una de las señales más comunes de una manifestación paranormal, ya que por lo general el olor de alguna manera está relacionado con el espíritu, de modo que es una clave importante en su mensaje del más allá. La ciencia ha demostrado que el olor y la memoria están conectados, lo que quiere decir que los espíritus y demás entidades deseen hacer saber que están presentes mediante la fuente de un olor repentino e inexplicable. La aparición de cierto olor puede desencadenar instantáneamente una comunicación con los espíritus sin causar alarma o, por el contrario, tratarse de entidades negativas o demonios. Asimismo, uno de los olores más frecuentes es el de esencias florales, pues el olor a flores frescas es atribuido a los fantasmas de quienes han fallecido recientemente. También algunos espíritus presentan olores singulares que estaban asociados con ellos en vida, como los cigarros o las pipas, perfumes o una colonia especial, el olor a café recién preparado y alimentos cocinados. Sin embargo, también existe el lado negativo, pues los olores del moho, huevo podrido o azufre, y de alimentos podridos suelen asociarse a espíritus infelices, poco amistosos o incluso a demonios, pues estos se asocian con entidades que no son la de seres queridos, sino de alguna entidad demoníaca, por lo que muchos demonólogos afirman que el olor a azufre es una clara evidencia de la presencia de demonios. Son muchos los casos bien documentados que son claras pruebas que confirman esta teoría, como una reciente en un caso de Indiana, donde varios testigos afirmaron percibir el olor a azufre mientras se aprecian las manifestaciones demoníacas. Finalmente, no significa que la sugestión permita que el pensamiento los traicione y crean lo que no es, ya que también puede suceder. ¿Realidad o imaginación? ¿Dónde acaba o termina cada una? Lo cierto es que infinidad de personas han experimentado el olor fantasma, quizás sin saberlo, relacionada ya sea por un estado de salud personal o por una experiencia traumática o espiritual. Pero el fenómeno existe. Gente que ha pasado por ella lo afirma sin lugar a dudas, confirmando un fenómeno tan antiguo como el ser humano mismo, y que a veces nosotros, cuando nos encontremos ante similares circunstancias, solo podemos pensar que es una casualidad, cuando probablemente algo o alguien está intentando enviarnos un mensaje, y sin saberlo nos convierte en protagonistas de una fantosmia.